Buenas, profe, ¿qué tal? Más. Bueno, sí. Esperen que ahora me perdí que estaba buscando. Bien, bueno. Bueno, vamos a empezar hoy, vamos a terminar el ejercicio que hicimos ayer, es el Notepad, así que empezamos sobre todo para que se hagan bien la librería de clases para trabajar con archivos. Vamos a tardar 15 minutos nomás, después seguimos con temas nuevos, pero quiero que hagan eso sobre todo por la librería de archivos. Bien, previo a esto, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta sobre algún tema? Es bastante sencillito, me parece, el tema de archivos. Pero bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta, una pregunta. Bien, entonces vamos a tomar unos 15 minutos para ese ejercicio, lo resolvemos o vemos cómo llevan. El tema de hoy, que hoy vamos a ver serialización y tal vez empezamos con base de datos. Menos a ver un poquito de teoría de base de datos, ¿no? La clase que viene nos conectamos. Profe, yo terminé el ejercicio de Notepad, así que después por ahí se lo puedo mostrar. Dale, dale, vamos a esperar entonces un cachito y lo vemos cómo lo hiciste y vemos un poquito el código. ¿O alguien más ya lo terminó? ¿Cómo?
Profe, le quería consultar algo. A mí cuando me Sí. guarda el archivo, eh, es como que se ve distinto a un archivo de texto. Eso es por la extensión, ¿no? Porque lo guarda sin una extensión. Claro, vos le tenés que poner la extensión que lo querés guardar. Pero vos decís que lo ves en el explorador, digamos, a eso te Claro, referís. lo ve en el explorador, pero no se ve como una hoja de TXT. O sea, se ve como si fuese una hojita en blanco, como, como un file genérico. Claro, no te toma la extensión y vos lo guardás como TXT. Sí, no, no, no. O sea, ese era el tema, que no lo guarda. Igual lo lee perfecto. O sea, guarda y abre bien. Es el tema del icono nomás, pero Sí, eso es por la extensión. Ahora, yo no sé si le estás poniendo, por ahí es algún metadato que hay que agregarle. eh, pero en teoría se tendría que ver igual. A mí por lo menos creo que se me ve igual. Ahora me voy a fijar. Estoy prendiendo el visual para ver dónde estaba. El dólar turista sube a 314 pesos para quienes gasten por encima de 300. Te voy a mostrar. No sé si se ve ahí. Este, por ejemplo, es un archivo que creamos ayer. Este. Y si yo creo un nuevo archivo, se ve exactamente igual el icono. ¿Ves? Me dice inclusive la extensión, todo lo mismo. Documento de texto. Así que no sé si será un tema particular tuyo en eso de tu máquina o por ahí es la extensión. Tenés que guardarlo con extensión. no, sí, acabo de fijarme, profe, es la extensión. La guardaba así. Sin extensión. Sí, sí, sí. Ahí me fijé, era por eso. Bien. Bueno.
Bueno, ahora sí vamos a ver esto. ¿Quién lo tenía? Andrés, ¿no? ¿Está Andrés? A ver, perdí el... Sí, profe, acá estoy. Ahí te vi. Bueno, si querés compartir, vamos a ver cómo lo hiciste, cómo funcionó. Dale, ahí ya ¿Qué más comparto. hubo? Ahí ya se está viendo. A ver, yo no veo. ¿Alguien está viendo? Sí, Se ¿Me ve. ve? Bueno, yo no veo. Espérame Eh, un minuto que salgo y vuelvo a entrar porque... Ahí dejé de compartir. A ver, Ahí comparto nuevamente. vuelvo a compartir. Si no, bueno, ahí sí sale y vuelve a entrar. No, no veo. Espera un minuto que salgo y vuelvo a entrar, que la otra vez me funcionó así. Dale, sin apuro. Bueno, a ver ahí. ¿Estabas compartiendo o no? A ver, compartí ahora. No, ahí comparto nuevamente. Ahora sí. Ahí veo. Bien. Bueno. Acá, bueno, este es el form. Si quiere, primero lo corro. Dale. Acá, como lo había hecho, nada, empecé a jugar un poco, a ver, darle un par de funcionalidades nuevas. Y tipo, no sé, le puse un tema oscuro. Y Bien. se le puede cambiar el tamaño de la letra también. A lo que corresponde a abrir un archivo, pongo acá abrir. ¿Ves? Esto era lo que te decía Ah, de lo que te que, marcaba sin extensión. Está sí, bien. igual si yo ejecuto esto, o sea, si yo lo abro, también lo lee como archivo de texto. Si yo, por ejemplo, ahora le hago un cambio y lo guardo, y no sé, bueno, lo cierro y lo vuelvo a abrir, abro nuevamente, creo que era el texto ejemplo 1, Sí, ese era. ahí toma el cambio que había hecho. Está bien. Si querés lo vemos en el código. Dale, vamos a ver el código, vamos a ver el... ¿Qué tenés? ¿Un solo formulario? No, Letras. está la clase archivo, eh, que desordenado lo tengo acá. Acá, esta es la clase la clase de archivo. Acá en esta, esto es lo que yo uso para abrirlos, los leo. Uso un Dale, ahí try, lo haces con un Stream Reader y ya que estás haciendo, lees el pad, lees todo de una sí, y lo y lo devuelvo, retornás. lo retorno como un string. Después esto, voy acá a abrir archivo. Ese método está siendo llamado acá. Primero, bueno, nada, si Open File Dialog sale todo bien, o sea, si estoy Sí, cargando y seleccionando bien un archivo, instancio un nuevo archivo con la ruta de Open File Dialog, y en RTX Note, es, digamos, el contenido del Rich Textbox, le cargo leer archivo, que esto está devolviendo un string. está bien, ese es el que lee hasta el final, lee todo, digamos. Claro. Y después, y después cargo acá en último archivo, cargo esa ruta. Eso después me va a servir para hacer, por ejemplo, guardar, para determinar si último archivo es null. Entonces esto funcionaría como si fuera un guardar como en vez de un guardar. Ujú. En cambio, si esto no es null, o sea, si esto tiene algo, si ya se abrió previamente algo, Claro, lo guardás ahí. lo guardo ahí, exacto. Esto, bueno, acá bueno, me fijo esto que dijimos recién, que no sea null el último archivo. Y si el Open File Dialog sale todo bien, instancio un nuevo archivo con esa ruta que se seleccionó acá. Y llamo a esta función, que es una función void,
que básicamente lo único que hace es hacer un write o sea, recibe el texto del string del rich textbox, o sea, recibe todo ese string que hay en la caja, recibe el path, que el path es un atributo de la clase, y con todo eso hago un write del archivo. Está bien, ahí eso te tiene una excepción, eso lo manejas así. Digamos que si el write no puede escribir, Ah, no, eso no, lo hice medio rudimentario, no. no, bueno, pero eso también podés tomar la decisión, ¿no? Saber que eso tiene una excepción y que el que la use la tiene que... Acá esto tendría que estar dentro de un try, ¿no? Y eso, si vos haces que tu método, por ejemplo, te devuelva true o false y lo guardó, lo pones dentro de un try catch. Si falla, devuelve falso, por ejemplo, y si no, devuelve verdadero. Esto podría ser así, un bool, y hacer un try y poner esto acá adentro. Sí, Y bueno, acá esto puedo directamente solamente declararlo y en respuesta acá. Y acá respuesta sea true. Y retorno la respuesta. sí, y pará. Sí. Y después, no te olvides que tenés que cerrar eso. Liberar. El finally. Esto acá tendría que poner... esto, si yo lo pongo así, me toma cualquier excepción, ¿no? Cualquiera. Ok. Y acá tengo que poner un finally. Y en finally había algo que se me había olvidado que era lo que tenía que hacer. Tenía que hacer un close. Claro, ASW, un close, un dispose, para liberar el recurso. Porque si vos haces eso y no lo liberás, ahí te lo puso Juan, si vos haces eso y no lo liberás y querés leer después, por ejemplo, el mismo archivo te va a tirar una excepción. Ahí está, gracias, Juan. Igual, por alguna razón... No, porque está, creo que no te lo reconoce porque está dentro del try declarado. Todo lo que declaremos dentro del bloque try es local al bloque try. No lo podemos leer desde afuera. Deberías declararlo abajo de respuestas o ahí arriba. Claro, Como lo podés declarar ahí, instanciar dentro del try. Si es string writer SW, Sí. lo declarás fuera del try, lo instancias dentro del try. Y ahí Claro, te va a claro, funcionar. entiendo. Sí, esto tendría que estar acá. Y ahí está bien. Listo. Buenas. Perdón, me perdí la parte de esa. ¿Por qué le pone using string writer? String write sería. No entiendo bien la funcionalidad que tiene ahí el using. Yo tampoco. Yo sé que si no lo pongo se me queja. no, creo que es en el caso que está incorporada a la biblioteca, me parece. O sea, yo podría... Sí, hay una biblioteca que tiene... le podés poner var ahí si querés, en vez de ponerle var. se me queja. No, está bien, porque tenés el string writer. Perdón, saca el string writer también. Var, todo esto. var SW. Claro, es como si usara, no sé, object. Claro. El var en realidad es una conversión implícita. Si como estás instanciando un tipo string writer, va a tomar el valor string writer. Sería como una especie de polimorfismo. De algún no, eso sería si pongo object acá. Claro, porque ahí el var, cuando nosotros declaramos una variable con var, va a tomar el valor en esa línea implícitamente. Si no es que después podemos asignar cualquier cosa, sino que va a tomar el valor en ese momento, el valor en este caso de un stream reader. Vos lo que no podés es declarar
var SW e instanciarlo dentro del try. Claro, sí. Se usa todo, declaración y asignación en la misma línea cuando usamos el var. Julio pregunta, ¿el return? Respuesta no debería ir dentro del finally. Sí. El return respuesta. Pasa que si entra dentro del finally, creo. No, porque en el final y pasa siempre. Cierto, sí, es verdad. Sí. Pasa siempre, así que. Tendría que ir acá Pero adentro. no, me parece que no, porque si te da alguna excepción, No, en el finally va a llegar excepto que el close te tiene una excepción. ¿Quién había levantado la mano? ¿Quién había levantado la mano? Me parece. Yo quería saber de dónde está obteniendo el pad ahí. Tipo, ¿está dentro de la clase, digamos? ¿El Sí, pad? está Porque- acá. Es de Sí, acá. es un atributo de la clase. Ok. Con el pad esto es un archivo y con el pad yo se lo paso al constructor y es digamos, el único atributo que tiene. Al instanciar el objeto ya te queda el pad guardado. Sí. Y sí creo que tiene solo estos dos métodos la clase, guardar y leer. Leer y guardar todos con streams. Es- Y ahí sí, el leer, el guardar. Recuerden que el guardar, nosotros podemos, ahí lo que te va a hacer, en este caso, ¿no? Pero te va a pisar todo el contenido. sí, o sea, claro, todo lo que tenía el archivo, sí, pero creo que eso también lo hace en un bloque de notas común. O sea, cuando yo lo guardo, pisa lo que había antes y queda guardado lo nuevo que edité. Exacto. Pero el stream writer tiene la opción, si tiene una sobrecarga del método del constructor, donde le podemos decir si es un append o no. Ah, sí, me había puesto a ver las sobrecargas, sí. Entonces vos lo que podés hacer, más allá que en este caso particular del blog de notas lo reescribas todo, pero bueno, podés tener que tu método funcione, podés vos hacer una sobrecarga de guardar archivo que reciba texto y append como booleano, por ejemplo. Claro. Hacete la Sí. sobrecarga, vamos a Hago hacer uno eso. nuevo de estos. Hacé un nuevo método que se llame igual. Vamos a hacerlo, que justo Federico también decía eso. Bien, bool append pone. Perfecto. Y ese append se lo pasás al stream writer. Sí. Bien. ¿No? Entonces acá cuando utilices esta sobrecarga vas a poder agregar o sobreescribir. Perfecto. Pero ahora vamos a la anterior. A la guardar archivo original. ¿Qué modificación le podríamos hacer a este método? Porque fíjense que estamos haciendo dos veces el mismo código. Son iguales, lo único que el constructor recibe append y el otro no. ¿Qué les parece que podemos hacer con este método? Ah, pero eso lo podríamos hacer en el segundo, reutilizar el primero. Exacto. Claro. Podés reutilizar la otra sobrecarga. O sea que esta sobrecarga la coloco acá. Al revés, en ese usás la otra sobrecarga. Porque si no, ¿cómo haces para utilizar de acá la otra? Ahí, exacto, acá usás la otra. O sea, acá voy a llamar o voy a hacer respuesta, es igual a guardar archivo. Y le paso con el texto. Texto, Y le paso append false sería. false para que sobrescriba todo. Ahí está, Sí. Y todo esto se borra porque todo esto ya está dentro del otro. ya está. Ahí lo Y, tenés. no, esto directamente lo pongo en el return.
Ahí está. Y ya tenés, fíjate, con una pequeña modificación, Sí, le le agregamos una funcionalidad. agregamos una funcionalidad, que es, por otra parte, esta funcionalidad es muy importante, porque es para escribir archivos, la mayoría de las veces vas a agregar al final, o una cierta cantidad de veces lo vas a usar mucho agregar al final como sobreescribir. ¿Sí? Entonces, bueno, simplemente con esto, gracias a la sobrecarga, tenemos las dos funcionalidades. Lo mismo podemos hacer también con las lecturas, ¿no? En el El Stream Reader en Path, ahí no sé qué. Ah, No, claro, porque acá, por ejemplo, vos tenés el read to end que te va a devolver un string, pero también tenés el read line, o no sé cómo se llama, que te devuelve una lista de strings, ¿sí? Porque te devuelve todas las líneas. Entonces también podés hacer sobrecargas para aprovechar esas funcionalidades. Lo que sí no podés hacer es ese message box. Esto sí, tendría que sacarlo esto. Eso no. El- Recordá esto, que esta clase va a estar en una librería. La vas a poder usar esta clase tanto en cualquier proyecto de C Sharp. ¿Y qué podría poner en el catch acá como para gestionar el error, un error genérico? Podés, si querés, lanzar un error. Si vos querés que si no pudo leer te lance un error, lanza un error nuevo. Y nada más. Y este error digamos, se lo devuelve. Esto es como un return, digamos, Claro, en vez de devolver el texto, devuelve la excepción. exacto. Entonces ahí le Y- podés, acá tendríamos que devolver una excepción nuestra o ahí le pasás un mensaje a la excepción de, no sé, no se pudo leer. Federico dice, si no le retornás un string con mensaje de error. Pero ¿cómo hacemos, Federico, para diferenciar si el mensaje que le mandamos es un error o no? Sí, porque Ahí consulta, ahí la excepción terminaría en donde fue llamado leer archivo. Y quien llamó a leer archivo debería tomar la excepción. Y, exacto. Ahí donde se esté utilizando leer archivo, ahí va a saltar la excepción, la tiene que capturar. y en ese, o sea, ahí quien llamó a leer archivo tiene que tener un try catch también. Exacto, O, ok. exacto. Siempre que un método eh, lanza una excepción, tenemos que capturarlo, porque si no va a crashear nuestra aplicación. Igual se podría hacer una validación, como solíamos hacer en C. O sea, podrías recibir un out string y que la También, función sea booleana. también. Y que en caso de que, bueno, se pueda hacer, ¿Sí? te tire true o false. Lo que dice Diego es como utilizamos, por ejemplo, los try parse. ¿Sí? Todos los métodos try parse traen un out que nos van a decir si nos van a guardar el valor, ¿no? Los try parse devuelven un booleano y si se pudo convertir en el out nos pasan el valor. Esa sería otra forma al C style. Federico levantó la mano. Sí, profe, yo tenía una pregunta. Ahí en la línea 32, él está, en la 30 captura la excepción, en la 32 está lanzando una nueva excepción. Una nueva. Claro, lo que me hace ruido a mí es, cuando él lanza la nueva excepción, ¿no estaría borrando, digamos, lo que sería el seguimiento de la pila de la excepción que se Exactamente, capturó? no tenemos idea ahí qué pasó. Yo lo que haría es borrar ese new exception y directamente le pondría un throw, punto y coma y punto, para que lance la que ya capturó y que no se borre nada. Sí, Así tal cual. sí, o recibirla y mandarla, o también no podemos no utilizar try catch si queremos. Claro, quería Total, si preguntar se va eso. a lanzar, que la agarre el padre. Pero en general hacemos esto por si queremos nosotros interceptar ahí el error, lanzar una nueva. Recuerden que podemos lanzar una nueva excepción y en el inner exception mandarle todo el stack de la excepción original. ¿Sí? Todas las cosas que podíamos hacer con las excepciones. Pero bueno, ahí tenemos este leer archivo que nosotros tenemos que tomar la decisión de cómo
va a funcionar, si va como decía recién el compañero, cstyle, le hacemos un out para el resultado y que devuelve un booleano, si lanza una excepción o lo que querramos hacer. ¿Sí? Bueno, ¿alguien hizo de otra manera o alguna variante de esta pequeña clase de escritura de archivos que hicimos? ¿O la pensó distinto sin que sea estática, ¿no? Que es lo que siempre hacemos, que es más simple. ¿Alguien hizo algo distinto? ¿Hizo una clase que recibe otros atributos con constructor distinto? ¿O todos hicieron algo parecido? Bueno, vamos a continuar entonces. Esperen que voy a compartir. Bien. Bueno, voy a seguir de lo que había hecho ayer, ¿sí? Que eran todos estos métodos de System y de System.io para trabajar con archivos. Y voy a crear, sí, voy a trabajar, vamos a hacer un poquito más sofisticados, si quiere, estas escrituras de archivo. Y voy a crear una clase persona, porque yo lo que voy a querer es guardar personas. Sí, voy a trabajar con listas de personas y demás. Así que lo que voy a hacer es venir a esta librería que había hecho ayer, crear una clase nueva. Que va a llamar persona. Acá tengo la clase persona, le vamos a hacer un public string nombre. Ahora lo vamos a modificar, ¿no? Yo para hacerlo rápido. Bueno, tengo una clase persona, voy a hacer un constructor. Persona. Bueno, vamos a recibir, ahí está, string nombre. ¿Sí? Una clase sencillita con esto, y lo que sí le voy a hacer, le voy a sobreescribir. Bueno, no vamos a ver el problema y después lo solucionamos. Bien. Bueno, entonces les decía que yo voy a querer guardar una persona en un archivo. ¿Sí? Así que voy a venir por acá. Voy a crear un archivo que sea persona.txt o personas.txt y lo voy a guardar. Ya que estamos, voy a hacer una sobrecarga de mi archivo. ¿Sí? Escribir, yo tenía el método escribir, que recibía una lista de strings, ¿sí? Y me lo escribía. Podríamos hacer una sobrecarga que reciba una lista de personas y me la sobrescriba.
¿sí? Y me va a decir si lo hace append o no. O también podríamos hacer una sobrecarga que reciba una persona y la agregue al final, por ejemplo. No sé. Vamos a empezar, voy a hacer con la sobrecarga que reciba así una persona. Voy a copiar esto, después hacemos la modificación para que funcione siempre, para no tener que escribir el código 2 veces, ¿no? Pero primero lo que yo voy a querer es que mi método de escribir reciba una persona. No una lista, una persona. Después lo sofisticamos. Persona, acá voy a poner persona. Este bool se lo voy a sacar, el append. El string writer va a abrir el path. Que el path es el que teníamos por acá. No tenía propiedad path. Tenía guión bajo path. Bueno. Guión bajo path y esto lo sacamos. Ahí está. Esto le vamos a poner append true. Y así me lo agrega al final. Bien. Bueno, vamos a sacar el for each porque el for each era para antes. Vemos acá. Acá vamos a guardar la persona. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Si acá van a empezar a surgir los problemas, vamos a solucionarlo, vamos a ver si esto funciona o no funciona. Yo no me acuerdo que devolvía esto, era un bool. True. Siempre devuelve true esto, bueno. Bueno, vamos a escribir en el archivo persona. Vamos a incluir una persona, así que acá tengo el archivo personas.txt. Voy a crear una persona. Igual a new persona. Nombre. Juan, ID 11212, persona. Y vamos a utilizar el método que recibe una persona. Así que le vamos a pasar una persona. Me va a decir si le escribió la persona, si no le escribió. Clase persona, le voy a poner acá. Y vamos a ver si esto se ejecuta o no. ¿Dónde está el error o qué pasa con esto? ¿Sí? El objetivo de esto que estamos haciendo es escribir, empezar a guardar personas, ¿sí? Empezar a trabajar con datos un poco más sofisticados, de tener objetos, guardarlos en archivos y leerlos. Bueno, fíjense, acá me dice éxito, así que vamos a ver. Déjenme abrir esto. Vamos a ver. Personas, ¿sí? Acá tenemos el archivo personas y vamos a ver qué escribió. Fíjense lo que me escribió. Files.librería.persona. Este problema ya lo tuvimos en algún inconveniente y ¿recuerdan qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué me escribe esto? ¿Qué es lo que me está escribiendo? ¿Es una conversión implícita eso? Es una conversión implícita de persona A a string. string. Exacto. Más que una conversión explícita es lo que se está ejecutando, ahí lo dice Julio y Alfredo, el método toString. Recuerden que el método toString va a funcionar cuando nosotros utilizamos, como en este caso, un objeto como si fuera un string. Es acá, ¿no? Fíjense que este writeLine va a recibir, bueno, un object, porque esta es la sobrecarga, pero lo que va a escribir es un string. Entonces lo que se ejecuta acá es el toString. Entonces, como dicen por ahí, vamos a hacer el override de toString.
Y vamos a decir, bueno, que no va a funcionar más como era el base, sino que vamos a devolver nombre. ¿Sí? Nombre. Y vamos a, ya que estamos, lo voy a concatenar, ¿sí? Con el DNI. Esto me va a quedar un texto pegado, así que lo que podemos hacer es concatenarlo con algo. Vamos a concatenarlo con un guión, por ejemplo. Y ahora vamos a ver. Voy a borrar esto. Y vamos a ejecutarlo otra vez a ver cómo se ve. Bueno, ahí me dice que fue exitoso. Lo cerré y vamos a abrir el personas. Bueno, fíjense que acá tengo Juan 212. Perfecto, se escribió como lo queríamos. Vamos a Program, vamos a escribir otro. Vamos a poner Pedro 213 y lo escribimos. Bueno, ahí me dijo éxito. Vamos a abrir el personas otra vez. Juan 212, Pedro 213. Bueno, fíjense cómo así voy a poder recibir e ir guardando mis objetos persona. Si yo tuviera más atributos, bueno, tendría que utilizar un separador, ¿no? Por acá. Y poner más atributos, ¿no? Saber que los estoy separando por atributos, que el primero es el nombre, el segundo es el DNI, el tercero el apellido, y como lo quiera hacer. Pero por ahora lo mantenemos simple. Bueno, y acá ahora el problema es cuando lo querramos leer, ¿no? Nosotros tenemos los métodos de lectura. Si vamos a archivo, este es de escritura, este es de escritura. Leer todo el archivo, que es lo único que tenemos por ahora, que es el read all text. Tendremos que ser uno que lea línea a línea. ¿Sí? Podemos hacer read all lines, ¿sí? Que me va a devolver un array de strings, por ejemplo. Y vamos a hacer otro método, ya que estamos. Que me lea línea a línea. Vamos a poner el read all lines. Leer todo el archivo line. Bueno, lo voy a poner así. Y esto va a devolver un array de string, ¿no? Porque este me dice que devuelve un array de string. Así que vamos a decir que devuelve un array de string. Bueno, ahí lo tenemos. Dejo de escribir, o voy a escribir una más. Juana. Vamos a leer todo el archivo. Line, o sea que va a leer línea a línea, que lectura va a ser un array de string. Bueno, y yo lo voy a tener que recorrer. El ítem, acá vamos a poner lectura. Ahora después vamos a ver qué hacemos con esta línea, ¿no? Primero vamos a mostrarla, qué línea estamos utilizando, y vamos a ver si esto no funciona. Bueno, acá lo tengo, escribió, y fíjense que acá tenemos línea a línea, Juan, Pedro, Juana, todo lo que escribí, bueno, con el DNI y demás. Bueno, estamos leyendo, pero acá, ahora sí voy a cancelar todo esto. Perdón, esto no quería hasta acá. Bueno, ahí está.
Bueno, y acá, si yo quisiera convertir cada línea a... Ahí Vale dice como un CSV, bueno, recién lo leo, pero claro, es, digamos, estoy usando un separador. Si fuera en CSV, ponemos punto y coma, le ponemos extensión CSV y ya es un CSV, ¿no? Algo parecido a lo que estamos haciendo. Pero acá viene el problema, porque yo acá estoy recibiendo un string y quiero convertir este string en un objeto del tipo persona. ¿Cómo podría hacer esto? Ya lo habíamos trabajado, ¿no? No me acuerdo en un ejercicio, ¿no? Pero tendremos que empezar a trabajar con ese string, hacer un split, ¿sí? Hacer todas esas cosas que ya hicimos, que ya sabemos hacer, ¿no? Entonces tendremos que venir, por ejemplo, por acá, hacer un constructor que reciba un string. Y acá, bueno, podríamos hacer el split y hacer todas esas cosas raras que hacíamos antes y convertir esto a un objeto. Digo, podríamos hacer un método, qué sé yo, un método estático que haga esto, depende de cómo lo querramos trabajar. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder leer y escribir Escribir vimos que es más fácil porque el toString hace todo el trabajo y leer, bueno, tendremos que hacer este trabajito. Ahora, fíjense que en este caso no es mucho trabajo si se quieren porque nuestra clase persona en definitiva tiene dos atributos, no tiene métodos, es bastante sencillita. Ahora, cuando sea más complejo los atributos, los datos de los atributos sean otra clase, por ejemplo, el trabajo que vamos a tener que hacer es muy grande, ¿sí? Para poder leer y guardar datos en un archivo, ¿no? Datos que nos sean útiles a nosotros para la aplicación. Entonces, todo ese trabajo, esa complejidad que agrega, bueno, agrega, como les decía, complejidad y posibilidad de errores. Entonces, para esto, obviamente, tenemos una solución. Ya viene una solución, no solo en C#, sino para todos los lenguajes, que es la serialización. Nosotros decimos que vamos a serializar objetos. La serialización, la definición, es el proceso de convertir el estado de un objeto, en este caso el objeto persona, a un formato específico con el objetivo de transmitirlo a otro sistema o para almacenarlo en un archivo, en memoria o en una base de datos. Entonces, lo que nosotros estuvimos haciendo acá es una serialización, porque convertimos el estado de un objeto, el objeto persona, a un formato específico. El formato específico que habíamos hecho era un string con los atributos separados por un guión, con el objetivo de transmitirlo a otro sistema, ¿sí? De enviarlo a otro lado, de almacenarlo en un archivo, que es lo que estamos haciendo, de almacenarlo en memoria, en base de datos, en cualquier lado. Entonces, esta solución media trivial que estábamos haciendo es una serialización, ¿no? Es persistir el estado de un objeto en un formato específico y guardarlo. Entonces les decía, esto que es medio intuitivo, bueno, es una serialización, se utiliza mucho en cualquier tipo de lenguaje para estas cosas, ¿sí? Y bueno, les leo acá los recursos más frecuentes. Son enviar el objeto a una aplicación sistema a través de servicios web u otros sistemas de comunicación. En general, ¿sí? A través de servicios web, mediante, no sé, el protocolo HTTP, haciendo peticiones. Bueno, esas peticiones tenemos que transformar todo a string y enviarlo, y cuando vuelve va a volver también en string.
Entonces, ese paso de objeto a string, enviarlo, se recibe, se transforma a objeto, se trata y nos lo devuelven. Bueno, para eso se usa. Para pasar el objeto a otro proceso o a otra máquina, también va a ser la manera de hacerlo. Persistir el objeto, ya sea bueno, en una base de datos o en cualquier unidad de almacenamiento. Así que para eso vamos a utilizar la serialización. Los formatos de serialización son dos los más extendidos. ¿Sí? Otro formato de serialización puede ser este, ¿sí? Separar por un guión, por ejemplo. Pero bueno, hay formatos mucho más sofisticados y como les decía, como la serialización sirve para intercambiar datos, como puede imaginar, desde el inicio de la programación que se intercambian datos, entonces son procesos que están bien, que son muy utilizados y están bien desarrollados, ¿no? Entonces los formatos, la manera de intercambiar información, que podemos decir estándar, son dos. La más antigua es XML, que es lenguaje extensible de marcado, ¿sí? En inglés. Eso significa XML y es un formato que se sigue usando porque es viejo, ¿sí? Y antiguamente todo, inclusive las APIs, eran API SOAP que se intercambiaban con XML, todo funcionaba con el intercambio en datos XML, ¿sí? Es seguramente han visto XML, déjenme que se los muestre a ver si... Perdón, entonces la serialización sería la conversión de los datos de un objeto a un dato particular. Claro, la serialización es la conversión del estado de un objeto Vale, el estado actual. del estado de un objeto a un formato específico. El formato específico puede ser XML, ¿qué es esto? ¿Sí? Fíjense, son etiquetas, ¿sí? De apertura y cierre, es tipo HTML, ¿ven? Que no se pueden superponer, tienen que estar anidadas. Estas etiquetas pueden ser cualquiera, fíjense que acá dice catálogo. Esta primera etiqueta es la versión del lenguaje XML que estemos utilizando. Fíjense que dice catálogo y este catálogo tiene una lista de book. Y el book, fíjense, tiene un ID y tiene diferentes atributos. Esto para lo que nosotros estamos haciendo, bueno, podemos serializar a XML con, no sé, alumnos y acá que diga alumno, el ID del alumno, nombre y todos los atributos van a ser así. Fíjense cómo está todo puesto entre etiquetas, ¿no? Todos los valores entre etiquetas. Este es el formato XML, yo les digo, un formato antiguo, recontrautilizado en todo. Antiguamente era todo XML. Les decía, el XML, si bien es recontrautilizado, sirve para todo, ¿sí? Fíjense que acá no va a haber problema con nada porque todo va entre etiquetas. Es un formato mucho más pesado y no tan claro, ¿sí? Que para grandes cantidades de datos, bueno, es pesado y puede traer ¿sí? Algún problemita de lectura. Entonces se dejó un poco de lado por el formato JSON. ¿Sí? JSON es JavaScript Object Notation, son objetos de JavaScript y es una notación mucho más compacta que se utiliza en el entorno web actual, en todas las APIs, ¿sí? En las aplicaciones móviles. Todo el intercambio de datos se hace hoy en día mediante formato JSON. ¿Sí? Como les decía, es mucho más liviano el formato JSON. Por lo tanto, la cantidad de datos que tenemos que enviar por la red en cada petición es mucho menor, ¿no? Entonces, por eso se reemplaza un poquito. Y por otro lado, como es un objeto nativo de JavaScript, y JavaScript
Es un lenguaje que se escribe en la web, que se escribe en aplicaciones móviles, que se escriben aplicaciones de backend o de servidor, como todos se escriben en JavaScript. Bueno, es el lenguaje natural de JavaScript. Entonces, en general, estas serializaciones en JavaScript no son necesarias, porque ya es el formato nativo del lenguaje, ¿no? Es como que se hace implícitamente. Entonces, actualmente es el estándar, la forma de intercambio JSON. Les repito, las dos más utilizadas por antigüedad XML, entonces todo lo antiguo funciona con XML, todo lo nuevo, lo que se hace de cero, se hace con formato JSON. Más allá que existen un montón más de formas, podemos nosotros tener la nuestra, ¿sí? Pero bueno, en Perdón, general, sí. a ver si entendí bien. O sea, si esta, por ejemplo, esta serialización que hiciste con tu string es una serialización propia. Exacto. Existe una serialización particular para XML. Existen formatos, si recuerden que el proceso de serializar era cambiar, era persistir el estado de un objeto en un formato específico. Los formatos específicos que vamos a encontrar en cualquier API que utilicemos, por ejemplo, son XML y JSON. Cuando uno habla de serialización en cualquier lenguaje, ¿sí? Si ustedes le dicen a un programador de cualquier lenguaje, tenés que serializar esto, la pregunta que les va a hacer al programador es, ¿qué lo hago? ¿En JSON o en XML? ¿Sí? Porque es el estándar. No, el estándar es este. Si yo tengo que serializar, que enviar datos de mi aplicación a otro lado o guardarlos, lo voy a serializar en alguno de esos dos formatos. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque existen un montón de, como es tan usado, existen un montón de herramientas que ya serializan y deserializan por nosotros. No vamos a tener que nosotros armar el objeto y después desarmarlo, el string, ¿sí? con los split, fijarse, convertirlo en un array y demás. No tenemos que hacer todo eso porque al ser el estándar, existen un montón de herramientas. Entonces, Claro. va a ser bien sencillo hacer el proceso de serialización. Les repito, no quiere decir que ustedes puedan serializar como quieran. Sí. ¿Es lo normal? No. ¿Para qué vamos a inventar la rueda si... Existe un método que serializa XML. Exactamente, ahora lo Claro. vamos a ver. Ahora vamos a ver que usan un método y se terminó lo que se daba, pum, funciona todo. Pero bueno, en principio tenemos que tener en claro para qué utilizamos una serialización, ¿no? En este caso, para almacenar datos. ¿Qué es la serialización? Era esto de almacenar el estado o persistir el estado de un objeto, convertir el estado de un objeto a un formato específico. Así que voy a borrar este constructor que tenía por acá y voy a utilizar una serialización. La voy a hacer en JSON. Pues, bueno, vamos a empezar por JSON, después hacemos XML o lo hacen ustedes. Bien. Entonces, vamos a aprovechar, como les decía, estos formatos que están de uso tan extensivo para serializar nuestra clase persona a JSON, en este caso. Por lo tanto, cuando yo escriba mi archivo, bueno, le voy a poner JSON. El JSON es un formato, acá también, para el que no lo conoce. Ahí está el formato. JSON, por ejemplo, acá tienen, si ustedes pueden escribir un objeto y esto les va a decir si es un JSON válido o no. Cualquier formato JSON, ¿sí? Va entre llaves, lo que es un objeto, sería una persona, y si quiero una lista de personas, bueno, lo pongo entre
¿no? Entre corchetes, que es un array, una lista. Acá, por ejemplo, pongo un corchetes, una lista de personas. Y acá viene, ¿no? Si yo quisiera ver el resultado de mi clase persona, que tiene nombre y DNI, bueno, va a ser la clave, si van a ser pares de clave valor, donde voy a tener que poner la clave nombre, entre comillas dobles, 2 puntos el valor. Y acá va a poder ser cualquier tipo de dato que existe en JavaScript. Va a poder ser un string, o va a poder ser un número, separados por coma. ¿Ven? Hay que poner coma. Va a poder ser, por ejemplo, no sé, vamos a poner alumnos, qué sé yo, o materias. Va a ser cosas más complejas, como por ejemplo puedo recibir un array de materias. Materia, no sé. Cabo 2. Cualquier cosa puede recibir, cualquier cosa no, cualquier tipo de dato de JavaScript. Entonces, esto es un objeto JavaScript. Ahí irían las propiedades del objeto que quiero serializar. Exacto. Acá, bueno, voy a borrar materias, por ejemplo, no lo tenemos en nuestra clase, pero nuestra serialización quedaría algo así. Voy a borrar materias si quieren, así lo tenemos más claro. Entonces yo acá podría tener Mario, poner otro, Carolina, todos, ¿sí? Una lista de serializada. Vamos a validar, fíjense, me dice que está bien. Fíjense que si yo saco acá esto, me va a tener que decir que está mal. ¿Sí? ¿Ven? Que acá me falló. ¿Por qué? Porque no tengo las comillas. Entonces las comillas, las claves, van siempre entre comillas. Igual nosotros no vamos a escribir el JSON, ¿no? Pero les quiero mostrar qué es el resultado que vamos a tener en nuestro archivo de la serialización. Va a ser algo así. ¿Sí? Convertido a JSON. Si alguien vio JavaScript, es un objeto normal de JavaScript. Bueno, entonces vamos a transformar nuestra clase persona a esto. Nuestro archivo persona.json va a ser algo así. Un array de esto. De, en este caso, personas. Bueno. Antes de utilizar nuestros serialización, vamos a ver ciertas reglas que tienen que cumplir mi clase para poder ser serializada. Y las reglas que tienen que cumplir es que tenga, a ver, esperen si las tengo anotadas. Bien, bueno, no encuentro la listita, pero se las digo yo. Para que una clase pueda ser serializada, tiene que tener sus atributos públicos, ¿sí? O un getter que lo complemente, y tiene que tener un constructor vacío. Las reglas de una clase para ser serializada. En cualquiera de los dos formatos, ¿no? En cualquiera de los dos formatos, sí. Voy a hacer, bueno, voy a dejarlo así para que falle, no voy a hacer el constructor ni nada. Vamos a ¿El hacer, constructor vacío tiene que ser público también? tiene que ser público. Ok.
Sí, pero bueno, vamos a hacer lo que falle. Así que voy a ir a Program. Vamos a parar de escribir un cachito después. Escribimos, vamos a ver. No, esto lee, no me importa. Pero Ahí lo que está haciendo es transformar las cosas para el JSON. claro, lo que quiero hacer ahora es transformar. Primero, vamos a ver cómo podemos transformar un objeto persona al formato, a serializarlo a JSON. Recuerden que cuando lo serializamos a JSON, escribe una string de JSON. Ok. Nos va a devolver un string. No nos va a devolver este objeto así como tenemos acá. Nos va a devolver un string. Todo esto dentro de un string. Ok, y eso no se puede hacer con la extensión JSON de Visual. Con la extensión JSON de Visual. ¿De qué Visual? ¿Del Sí, Visual del editor? Del Visual sí, tiene yo encontré una extensión para que yo mando un método y me lo convierte a JSON. Exacto. Sí, sí, vamos a usar eso. Sí que Sí, son... pero yo lo descargué por eso. Sí. Mirá, hay un montón de estos serializadores o parsers. ¿Sí? Yo siempre que utilizo uno que es de Atom Lab o algo por el estilo, pero bueno, yo ahora les voy a mostrar uno que viene ya con C Sharp, pero les repito, como esto se usa tanto, van a encontrar ustedes si venimos por acá y nos fijamos en el manejador de paquetes, le ponemos por ejemplo ahí, vamos a buscar examinar serializer, vamos a encontrar un montón. Fíjense, Nest, JSON Serializer, bueno, van a encontrar un montón de paquetes de serialización. ¿Sí? Platform XML, bueno, un montón. Miles, porque esto es recontra utilizado. Entonces, fíjense que hay a lo loco de estas cosas. System, todo lo demás, no importa. Pero sí, acá van a poder encontrar un montón de cosas. Bien. Entonces, para serializar y deserializar, vamos a trabajar con, en este caso, porque es JSON, con JSON Serializer, ¿sí? Que es de System Text, ¿no? Es el método. Así que vamos a utilizar el JSON Serializer. Por acá voy a poner var persona JSON. Va a ser igual a JSON Serializer. Fíjense que este es System Text JSON, este es el que vamos a utilizar, pero bueno, después ven que hay otros. Hay un montón de esto, van a encontrar, como les digo, miles de cosas. Y acá vamos a buscar el método. Fíjense, tenemos el método de serialize. Fíjense que acá le podemos pasar un valor para que me lo convierta, bueno, y demás. Y vamos a ir al serialize. Serializarlo, persona. Perfecto. Vamos a hacer un control right y vamos a poner persona JSON. Vamos a ver qué pasa acá, a ver si esto falla. Nos tendría que fallar porque la clase está hecha por el orto. Ah, no, pero no. A ver. Fíjense, acá está. Serializó. Pero esperen que... Estoy tirando una excepción que... Leer todo el archivo. Ah, porque no lo estoy leyendo. Bueno.
Sí, porque está leyendo el JSON este que puse por acá. Bueno, ahora que escribimos esto, tenemos el persona JSON, vamos a escribir, digamos antes, en el archivo persona JSON, el string. Un string. Ahí está. Bien. Y vamos a escribirlo. Fíjense, acá me lo escribió, me dice éxito y esta es la lectura. Vamos a ver el archivo, a ver qué tiene, cómo lo escribió. El personas JSON, fíjense acá lo tengo. Voy a abrir. Bueno, fíjense que acá tenemos el objeto. Nombre, fíjense que esto ya es un objeto JSON. Si yo chequeo esto por acá, vamos a ir a que me valide el archivo. Bueno, fíjense, me lo validó. Está validado esto, me dice que es un objeto correcto. Entonces, de esta manera, va a ser mucho más fácil después de serializarlo o convertir. Más allá que no lo vamos a hacer nosotros, que vamos a utilizar el de serialize, ¿no? El mismo serialize que hicimos, vamos a utilizar el de serialize. Pero fíjense que este formato, JSON, ya es mucho más sencillo para transformarlo. Esto que ven acá, está lo que se llama minificado. Minificado. Es decir, se le sacan todos los espacios, ¿sí? No está identado, no está lindo como escribirlo acá. ¿Sí? Para eso lo podemos hacer con una propiedad del método S, que no recuerdo cómo se llama, ahora se las busco, que lo puede hacer. Vamos a volver por acá y vamos a hacer antes de serializar esto, voy a hacer opciones para pasarle las opciones al JSON Serializer, que lo hacemos con JSON Serializer Option. JSON Serializer Options. Ahí está. De acá, fíjense que las opciones, vamos a tener un montón de opciones para convertirlo. Y dentro de ellas vamos a tener el método write-indent. Esto va a ser para que me lo escriba indentado y se vea un poquito mejor que esto. Así que vamos a ejecutar, vamos a escribir otro. Bueno, acá me lo escribió. Sobreescribió, me parece. Ahí está. Bueno, sí, porque... Bueno, pero... Ah, no, soy un boludo, no le pasé la opción. Lo creé, pero se lo tengo que pasar al serialize, ¿no? Para que cuando yo haga el serialize, que tome esas opciones. Ahí no me lo había hecho. Y fíjense que ahora, miren, cómo se ve. Ven que está identado, un poquito más lindo, más entendible, y si vemos, lo vemos ahora, se ve así. Esto, la indentación la hacemos para verlo un poco más prolijo. Al momento de guardar, no lo queremos así porque ocupa más espacio. Todos los saltos de líneas, los espacios, aunque no los veamos nosotros, ocupan lugar. ¿Sí? Por más que para nosotros parezca que no, ocupan lugar, entonces si queremos verlo lindo, hacemos así, pero es simplemente para verlo, ¿no? Bien. Ya serializamos. Vayamos al código. Fíjense cómo serializamos, con un método. ¿Sí? Es más o menos como escribir archivo, un método.
esta persona, lo pasamos, bueno, estas opciones, podemos investigar después qué otra cosa podemos hacer. Y ahora vamos a deserializar este objeto. Yo lo que voy a hacer, voy a dejar de escribir por acá. Voy a serializar esta persona y vamos a tratar de deserializar esta persona y convertirlo a una persona. Así que voy a hacer persona. Cuando. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Cuando recibe por parámetro la variable persona, no está utilizando el persona to string, está de alguna forma interna como utilizando los getter y setter, los getters y tomando los datos de ahí, ¿no? Claro. Sí, sí, no utiliza el toString, sino que saca todos los atributos que tenga esta clase, por eso necesita que sean públicos. Ok. Saca de ahí. Persona, acá vamos a poner persona deserializada. Deserializada. Igual a, bueno, el JSON serializer. Antes, JSON punto deserialize. Ahí me lo escribió. Bueno, me está diciendo esto, creo que la conversión no es necesaria. De que lo que me está diciendo que es redundante poner persona acá y persona acá. Para eso lo puedo sacar, por ejemplo, esa conversión. Bueno, vamos a ver si anda esto, ¿no? Porque acá no me tiré error, pero hay que chequear. Vamos a poner el persona deserializada. ¿Y qué me tendría que mostrar esto? Para que haya funcionado. ¿Qué string me tendría que mostrar? ¿Nadie se arriesga? María 333, dice Julio. Bien, yo creo también, Julio, como vos, que tiene que mostrar eso. Vamos a ver. Bien, este es el deserializado. María 333. Entonces, fíjense cómo lo deserializó. Porque este es el método toString. Es más, yo en vez de hacer esto, podría poner punto nombre. Bueno, porque esto puede fallar, ¿no? Fíjense que esto tira excepciones. Puede fallar, entonces acá me va diciendo, ojo que esto puede ser nulo. Tener cuidado. Pero bueno, tendremos que hacer todas las validaciones, ¿no? Y acá tenemos María, entonces ya es un objeto. ¿Sí? Es un objeto serializer. Perdón, me perdí. ¿Dónde estoy? Acá. Acá tenemos el objeto persona, las opciones de serialización, que se las podemos sacar si queremos, no son obligatorias. El JSON serializer que estamos utilizando, método serialize, nos va a devolver persona convertido a JSON. Método deserialize nos va a devolver el JSON convertido a persona. Nos va a devolver el estado, ¿sí? Que habíamos conservado, lo vamos a tener. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero esto lo vamos a leer del archivo. Voy a poner acá. A ver si esto no funciona. Qué milagro anda eso. No anduvo. Anduvo hasta acá y ¡puf! Ahora vamos a hacer una modificación para que ande esto. Que no anduvo.
Bueno, está leyendo esto, perfecto. Ahora, fíjense que nosotros lo que estamos haciendo hasta acá es guardando una persona. En este caso, cada vez que lo escribo, bueno, me lo está sobreescribiendo, ¿no? Pero estoy guardando una persona. Lo que yo tendría que hacer para poder manipular de manera mucho más óptima es guardar una lista de personas, porque yo lo que voy a trabajar es con lista de personas, ¿no? Entonces, tranquilamente, voy a crear por acá una lista de personas. Voy a poner personas igual a new list persona. Ahí está. Y por acá voy a poner personas add persona. Podría haber hecho todo allá arriba, ¿no? Pero acá voy a poner new persona. Ya. Vamos. Ah, no, era el DNI esto. La Julieta. Está faltando esto. Tac. Tac. 666, Julio. Bueno, lo que quiero ver ahora es si puedo serializar, en vez de la persona, la lista. Personas. Una vez que la serializo, quiero escribirlo. Después leerlo y ver qué pasa con todo esto, cómo queda, si se puede, si explota, si no explota. Chequemos. Bueno, fíjense. Esto es serializado. Esto, el éxito quiere decir que lo escribió bien, y esto lo está leyendo, deserializado. Obviamente, vamos ahora a tener que convertir un poquito, pero acá lo está leyendo. Vamos a ver cómo lo escribió. Efectivamente me lo escribió con corchetes, o sea, es un array, es una lista de personas. Si yo paso esto al creador de serialización, fíjense que me lo valida porque es una lista de personas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estamos guardando, ahora lo vamos a leer. En este caso yo lo estaba leyendo mal porque lo estaba leyendo, tengo que leer archivo, así me devuelve todo en una. ¿Qué pasa con esto? Vamos a ver si esto anda ahora. Y acá vamos a poner lectura. Y yo lo que voy a serializar no es a una persona, sino una lista de personas. ¿Cierto? Efectivamente nos va a funcionar. Y acá sí vamos a necesitar un for each para leer. Persona deserializada. Bueno, no tiró excepciones. Y acá, fíjense, persona deserializada no lo estamos viendo, pero está recorriendo esto. Me va a tirar la misma, ¿no? Que esto puede ser nulo, que puede tirar excepciones, todo eso lo tenemos que controlar. Tendremos que hacer un método que me devuelva, no sé, un array vacío, si no puede leer. Y fíjense que esto me está devolviendo, ¿sí?, el toString del objeto persona. Por lo tanto, se está convirtiendo de ese string a persona, o de esa serialización de JSON al objeto persona porque está funcionando el toString. Entonces, de esta manera, por supuesto, esto tenemos que chequearlo, ¿no? Tendremos que hacer todo esto en métodos, chequear esto,
y mostrarlo. Entonces, fíjese qué sencillo va a ser para nosotros ahora guardar listas de cosas, ¿sí? Por ejemplo, en el TP1, en el parcial 1, que teníamos que hardcodear los datos para que tengan, bueno, ahora lo podemos tener guardado en un archivo serializado en JSON y después con un método lo voy a leer. Que es mucho más sencillo. Bueno, ¿cómo venimos hasta ahora? ¿Se entendió la idea que subyace atrás de esto? Sí, se entendió. Lo único que quería hacer una consulta. Sí. Para pasar datos o una lista de un formulario a otro, es más práctico usar un getter que usar una serialización, o sea, serializar el dato. Claro, porque nosotros cuando decimos pasar información es fuera de la aplicación. Dentro de la aplicación lo tenemos como objeto persona en memoria. Va a funcionar bien. Ahora, cuando dos aplicaciones se tienen que comunicar, bueno, ahí sí serializamos. Y cuando tenemos que guardar en una fuente externa, base de datos, archivo, lo que sea, ahí sí serializamos. Dentro no. Dentro de la misma aplicación no. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una aplicación acá, una API REST hecha en C#, que se comunique con esta aplicación o con una aplicación de escritorio, bueno, mi API REST serializaría una lista, esto, y nos la enviaría serializada en JSON a la aplicación de escritorio. La aplicación de escritorio recibiría eso, la serializa y la muestra. Ya tiene una lista, la muestra. Pero siempre esto es para comunicarse entre aplicaciones. Dentro de la aplicación, si son datos que nacen acá, no. Vale, dice, sería como parsear los datos de una forma genérica para que distintas aplicaciones lo puedan trabajar. Claro, exacto. Es tener nuestros datos para mandarlos a algún lado. Dentro de la aplicación tengo mi objeto persona. Tengo mi objeto persona, ya está. Claro, porque Julio dice distintos lenguajes. Exacto, porque este formato, ya sea JSON, XML, que lo vamos a ver ahora, pero JSON, les decía, estos dos formatos son formatos estándar. Entonces, en cualquier lenguaje vas a tener una clase, una librería que haga esto. Entonces, yo te lo envío a alguien que está programando en Python, armo una lista, se la serializo, o inclusive les mando este archivo, y estés en JavaScript, en Python, en C, en C++, en cualquier cosa, lo lees, le pasás un método que no tenés que hacer, que ya alguien más hizo, y ya está. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con cualquier dato. Por ahora nosotros, hasta ahora, hasta el día de hoy, los datos los generamos dentro de la aplicación. No tenemos la interacción de ir a buscar datos a algún lado o enviar datos a algún lado. Está todo acá adentro. Entonces no necesitábamos hacer estas cosas especiales. Ahora, al querer guardar en archivos y querer guardar objetos, bueno, podemos ver que la forma más adecuada es esta, ¿no? ¿Para qué podemos servir? Les repito, podemos hacer dos aplicaciones, ¿cómo se comunican? Bueno, le mandamos esto. Ya la clase que viene, o ahora final de clase, vamos a empezar con base de datos, que va a ser otra forma de persistir los datos. Pero bueno, después vamos a tener que leerlo y parsear los datos como vengan, ¿no? Cuando yo guarde mis objetos personas en una base de datos, me voy a tener que encargar de cuando vienen esos datos, transformarlos al objeto persona, tal como estamos haciendo ahora. ¿Sí? En definitiva, nosotros vamos a consumir métodos que van a o leer del archivo, o leer de la base de datos, pero en definitiva, todo eso se va a transformar a un objeto del tipo persona. Trabajar con él. ¿Sí? Bueno, antes de arrancar con XML, yo me voy a tomar 5 minutos porque ya no puedo hablar. Háganse ustedes una clase, tal como hicimos con el archivo, que encapsule todos los métodos de serialización, ¿sí? Ya sea por persona,
ya sea por genérico o podemos crear que la clase persona tenga una lista de genéricos, pero si algo así, ¿no? Como en este método, ¿no? Encapsulamos esto, no sé, si tiene una excepción o no lo puede hacer, le devolvemos un array vacío para que no me pasen estas cosas. Iván puede pasar el código, si les paso este código que hice acá, ¿no? Bueno, les paso todo. Profe, ¿lo podría subir a GitHub y nos manda eso? Se lo paso a GDB Online. Online. Esto voy a tratar de hacer desde acá. Acá, y les voy a crear un archivo que sea la clase persona. Voy a copiar persona, que no tiene nada especial, persona tampoco, ¿no? Recuerden que tienen que tener atributos públicos o getters, ¿sí? Como en este caso. Y el constructor, bueno, sin nada, ¿no? Es decir, que esto en teoría, lo voy a hacer acá. Si yo hago un constructor privado, private persona, esto tendría que fallar. Parece, vamos a ver, ¿eh? Pingy. No, funcionó. Vamos a chequearlo del constructor porque está funcionando todo. Bueno. Les tengo que compartir. Bueno, ahí tienen el GDB. Me voy a buscar agua, me voy a hacer un tecito. Háganse esa clase de encapsular, piénsenla, porque piensen que pueden recibir una lista de personas, o una lista de vehículos, o una lista de cosas genéricas, ¿sí? Así que pueden utilizar generics ya y practican las dos cosas. Bueno, los dejo 3 minutos. Continuamos.